Al descubrir que el director de la empresa escondió un sobre con millones dentro de su bolso, la limpiadora decidió devolvérselo. Pero, antes de llamar a la puerta, escuchó una conversación que cambiaría su vida para siempre. Esa misma noche, sin saberlo, se convirtió en la única persona capaz de salvar un imperio familiar. Y también en el próximo objetivo de quienes estaban dispuestos a matar para quedarse con la herencia. Madrid nunca duerme del todo. Incluso pasadas las 11:30 de la noche, cuando los despachos del distrito financiero apagan sus luces y los trajes de chaqueta desaparecen por las salidas de metro, hay personas que continúan trabajando entre sombras y silencio, personas que nadie ve, personas que existen únicamente para borrar las huellas del día. Eva Navarro era una de ellas. Empujaba el carro de limpieza por el pasillo de la 10ª planta del edificio sede del Grupo Empresarial Prado, con la misma parsimonia de quien ha aprendido a no hacer ruido, a no ocupar espacio, a no molestar. 38 años, cabello oscuro recogido en una trenza descuidada, manos enrojecidas por el desinfectante. Nadie que la viera en ese pasillo adivinaría que apenas 3 años antes había sido profesora de literatura en el Instituto Lope de Vega de Carabanchel, que había enseñado a adolescentes a amar a Machado, a Lorca, a Cernuda. Nadie imaginaría que tenía una tesis doctoral a medio terminar guardada en una carpeta que ya casi no se atrevía a abrir. El divorcio había sido el principio del fin. Andrés Salas, su exmarido, era el tipo de hombre que sonríe mientras te hunde. Durante los 2 años que duró el proceso, fabricó denuncias con la habilidad de quien ha practicado la mentira toda la vida. Acusaciones de negligencia, de conducta inapropiada con alumnos, informes médicos falsificados que nunca existieron. El sistema educativo, incapaz de protegerla, la había apartado preventivamente mientras se investigaba. La investigación terminó absolviéndola, pero el daño era irreparable. Ningún centro quiso contratarla. El nombre de Eva Navarro había quedado manchado con una tinta que ni la inocencia pudo limpiar del todo. Así que Eva Navarro, antigua profesora, amante de la poesía, mujer que había soñado con escribir libros, terminó empujando un carro de limpieza por los pasillos de uno de los grupos empresariales más poderosos de España. Lo único que la mantenía en pie era Ana, su sobrina de 7 años, hija de su hermana Rocío, que había muerto en un accidente de coche en la autopista A6 cuando la niña tenía apenas 3 años. Ana era pequeña, delgada, con unos ojos enormes color avellana, que miraban el mundo con una curiosidad que a Eva le partía el corazón de ternura. Y Ana estaba enferma. Una escoliosis severa que había evolucionado hasta comprometer su médula espinal. Los médicos del Hospital La Paz habían sido muy claros en la última consulta. Sin intervención quirúrgica antes de que terminara el año, existía un riesgo real de parálisis permanente. La operación costaba 42.000 euros. Eva ganaba 1.180 euros al mes, hacía las cuentas en la ducha, en el metro, mientras fregaba suelos, y siempre llegaba al mismo resultado: imposible. Aquella noche de martes, mientras pasaba la mopa por el pasillo que conducía a los despachos directivos, Eva estaba pensando en Ana. Pensaba en cómo la niña había insistido esa mañana en que quería ir al parque sola, como los otros niños, sin que nadie la ayudara. Pensaba en la expresión de frustración que se le instalaba en la cara cuando el dolor le impedía caminar más de 10 minutos seguidos. Estaba tan absorta en esos pensamientos que tardó unos segundos en procesar lo que veían sus ojos. Rodrigo Prado salió del despacho del fondo. Era el director ejecutivo del grupo, el hijo mayor del fundador Ricardo Prado. Un hombre de 42 años con fama de ser el único miembro de la familia que tenía sentido común. Eva lo había visto otras veces de lejos,
siempre rodeado de asesores y teléfonos, siempre con esa expresión de quien carga con demasiadas responsabilidades. Pero en ese momento estaba solo. Miró a la derecha, miró a la izquierda. No la vio a ella, que estaba arrodillada detrás del carro, recogiendo un trozo de papel que se había caído. Con movimientos rápidos y nerviosos, sacó un sobre grueso del interior de su americana. Lo abrió brevemente para comprobar el contenido y lo deslizó dentro del bolso de Eva que colgaba del lateral del carro. Luego volvió al despacho y cerró la puerta. Eva tardó 30 segundos en levantarse. Se quedó mirando su propio bolso como si éste hubiera adquirido vida propia. Metió la mano despacio. El sobre estaba ahí, abultado, cerrado con una goma elástica. Lo abrió con los dedos temblorosos y contuvo un jadeo. Billetes. Muchos billetes. No llevó la cuenta en ese momento, pero supo que eran decenas de miles de euros, el tipo de dinero que ella no vería junto en toda su vida. Su primer pensamiento fue Ana. El segundo pensamiento fue devolvérselo. Empujó el carro hasta la puerta del despacho de Rodrigo Prado, llamó a llamar y entonces lo escuchó. Las voces venían del interior, amortiguadas pero perfectamente audibles en el silencio de ese pasillo vacío. Reconoció la voz de Rodrigo, tensa, baja, con ese tono de quien intenta mantener la calma mientras todo se desmorona. Y otra voz que no conocía, más joven, con un acento ligeramente distinto, más abrupto. Pegó el oído a la puerta. Luego se odió por hacerlo. Luego siguió escuchando. La otra voz era la de Daniel. Daniel Prado, el hermanastro de Rodrigo, hijo de Valeria Prado y del fundador Ricardo durante su segundo matrimonio. Eva había escuchado hablar de él entre el personal de limpieza. Un hombre de 36 años que había crecido odiando a Rodrigo, convencido de que su madre nunca había recibido lo que le correspondía del imperio familiar. Lo que Eva escuchó en los siguientes minutos fue suficiente para detenerle el corazón. Valeria había movido fichas durante meses. Había conseguido que parte del fondo de reserva del grupo, un depósito de emergencia que el propio Ricardo Prado había constituido años atrás para proteger la empresa en tiempos de crisis, fuera trasladado a una cuenta que ella controlaba discretamente. La idea era sencilla en su brutalidad: hacer que ese dinero apareciera vinculado a Rodrigo, construir una documentación falsa que lo señalara como autor de un fraude millonario, y presentar esa documentación ante el Consejo de Administración y ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Si Rodrigo caía, si era investigado y apartado, Valeria y Daniel se convertirían en los gestores de facto del grupo hasta que los tribunales resolvieran. Y los tribunales españoles, como bien sabía cualquiera que hubiera pasado por un divorcio litigioso, podían tardar años. Lo que Rodrigo había hecho era retirar parte de ese fondo, el dinero que estaba a punto de ser utilizado en su contra, para ponerlo fuera del alcance de Valeria durante unas horas, mientras su abogado movía los papeles necesarios para blindarlo legalmente. Y lo había escondido en el bolso de Eva porque era lo único que se le había ocurrido en el momento. Un lugar que nadie registraría. Un recipiente invisible, porque invisible era la persona que lo portaba. Eva se apartó de la puerta. Se quedó de pie en el pasillo con el sobre dentro del bolso y el corazón latiendo tan fuerte que le parecía extraño que nadie pudiera escucharlo. Entendió todo en unos segundos con la claridad de quien ha leído demasiadas tragedias y sabe reconocer la estructura de una cuando la tiene delante. Si llamaba a esa puerta ahora y devolvía el dinero, Rodrigo quedaría expuesto. Si alguien de la gente de Valeria estaba vigilando los movimientos de los fondos, el dinero de vuelta en manos de Rodrigo esa noche podría ser exactamente la prueba que necesitaban para completar el montaje. Si se lo llevaba a casa,
Si lo guardaba hasta que él pudiera recuperarlo de forma segura, entonces quizás habría una oportunidad. Era una decisión descabellada. Era la decisión de una mujer que no tenía nada que perder excepto su honestidad, y que estaba a punto de arriesgar precisamente eso. Pero Eva Navarro había aprendido, a fuerza de que la vida le enseñara con crueldad, que a veces la honestidad y la legalidad no son exactamente lo mismo. A veces ser honesto significa hacer lo que es correcto, aunque no sea lo que está escrito. Recogió el carro, terminó su turno, fichó la salida a las 12:15 de la madrugada. Salió al frío de noviembre en Madrid y esperó el autobús nocturno que la llevaría a Vallecas. No durmió. Se quedó sentada en la cocina de su piso, con el sobre encima de la mesa, mirándolo, calculando. El apartamento era pequeño pero limpio, con esa pulcritud de quien ha decidido que la dignidad no depende del metro cuadrado. En la habitación del fondo dormía Ana, ajena a todo, con su respiración tranquila de niña que todavía confía en que los adultos tienen las cosas bajo control. A las 7:20 de la mañana, Eva guardó el sobre debajo de las tablas del suelo del armario de la entrada, un hueco que había descubierto por accidente cuando se le cayó un destornillador, y fue a despertar a Ana para llevarla al colegio. El problema comenzó a las 4 de esa misma tarde. Daniel Prado no era tonto. Cuando Rodrigo apareció en la reunión del consejo sin el dinero y con una explicación que no terminaba de cuadrar, Daniel comprendió que algo había salido mal. Revisó las cámaras de seguridad del edificio, y ahí estaba Eva, su carro, su bolso, y los movimientos de Rodrigo en el pasillo de la 10ª planta a las 11:42 de la noche. La imagen era suficientemente clara para entender qué había pasado, aunque no suficientemente clara para usarla como prueba de nada. Daniel llamó a un contacto, alguien que sabía cómo encontrar personas sin hacer ruido. Lo que Daniel no sabía, pero que iba a descubrir en las próximas horas, era que el contacto que eligió tenía otra conexión. Una conexión que llevaba directamente a Andrés Salas, el exmarido de Eva. Andrés seguía guardando rencor con la misma dedicación con que otros guardan dinero. Cuando le dijeron que alguien buscaba a su exmujer, que había algo de valor relacionado con ella, no tardó ni una hora en ofrecer sus servicios. Eva llegó a buscar a Ana al colegio sin saber nada de esto. La niña venía con una redacción en la mano, un trabajo sobre animales del mar que había ilustrado con dibujos propios. Eva la escuchó hablar de delfines durante todo el trayecto en metro y pensó que jamás en su vida había escuchado nada tan hermoso. Esa noche recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila, le dijo que sabían lo que llevaba en casa, que si lo devolvía antes de las 9 de la mañana siguiente no habría consecuencias, que si no lo hacía las consecuencias serían complicadas para ella y para la niña. Colgó. Le temblaron las manos durante 10 minutos. Luego pensó, no podía ir a la policía. ¿Con qué historia? Que tenía decenas de miles de euros escondidos en el suelo de su armario porque los había sustraído momentáneamente del director de una empresa para protegerlos de su madrastra. No. No podía ir a Rodrigo directamente porque no tenía su contacto y porque aparecer en su empresa de noche con un sobre lleno de dinero era exactamente el tipo de escena que podía malinterpretarse de formas muy peligrosas. No podía quedarse quieta. Lo que hizo Eva Navarro fue algo que nadie esperaba de una limpiadora de mediana edad, con una sobrina enferma y un exmarido que la odiaba. Se sentó con un papel y un bolígrafo y empezó a pensar como profesora de literatura. Empezó a buscar la estructura del problema. Rodrigo Prado necesitaba el dinero fuera del alcance de Valeria hasta que su abogado pudiera blindarlo. Valeria necesitaba a Rodrigo incriminado antes de la reunión del consejo que estaba prevista para el viernes siguiente.
Daniel estaba buscando el dinero para entregárselo a Valeria o para usarlo de otra manera que Eva todavía no entendía del todo. Y Andrés estaba en algún lugar de esa ecuación, ofreciéndose como informador con una copia de sus llaves en el bolsillo. Lo de las llaves lo comprendió a la mañana siguiente. Cuando regresó del colegio de dejar a Ana, encontró la puerta de su apartamento cerrada con normalidad, pero supo, con esa intuición que desarrollan quienes han vivido con alguien capaz de engañarles, que alguien había estado dentro. Nada estaba desordenado, todo estaba exactamente en su sitio, pero el olor era distinto, y la tablilla del armario de la entrada había sido movida y vuelta a poner, pero no con el mismo ángulo exacto. El sobre no estaba. Se sentó en el suelo del pasillo y se quedó mirando el hueco vacío durante un tiempo que no supo medir. Luego sintió algo que no era exactamente rabia ni exactamente miedo, sino algo más frío y más útil que ambas cosas. Porque el sobre que Andrés había encontrado debajo de las tablas no era el sobre con el dinero. La noche anterior, después de la llamada amenazante, Eva había sacado los billetes, los había metido en una bolsa de plástico sellada dentro de una caja de cereales en el fondo del armario de la cocina, y había llenado el sobre original con papel de periódico cortado a medida y vuelto a doblar hasta que el grosor fuera idéntico. Luego lo había guardado en el suelo del armario de la entrada. Andrés se había llevado un sobre lleno de papel de periódico. Eva pensó que eso le daría quizás unas horas, quizás menos. Cuando Andrés lo abriera y descubriera el engaño, la llamada siguiente no sería de un número desconocido y tranquilo. Sería de alguien furioso. Necesitaba llegar a Rodrigo Prado antes de eso. No tenía su número, no tenía ningún contacto dentro de la empresa que le mereciera confianza. Lo que tenía era el nombre completo, el nombre de la empresa y 10 años de experiencia enseñando a adolescentes que la información siempre está en algún lugar si sabes buscarla. Encontró el perfil público de Rodrigo en la web del grupo. Encontró el nombre de su asistente mencionado en un artículo de una revista de negocios. Encontró el número general de la empresa. Llamó, preguntó por la asistente, le dijo que tenía información urgente relacionada con un asunto que el señor Prado comprendería de inmediato y que si no podía hablar con él directamente, necesitaba que le dieran un modo de contacto urgente. La asistente fue fría, profesional, entrenada para filtrar exactamente ese tipo de llamadas. Le pidió que enviara un correo electrónico al departamento correspondiente. Eva envió el correo. En el asunto escribió únicamente: el sobre del martes por la noche, 10ª planta. Soy la limpiadora. En el cuerpo del correo dejó su número de teléfono y una línea. Tengo lo que buscas y sé lo que intentan hacerte. Llámame antes de las 3 de la tarde, o esto se complica para los dos. Rodrigo Prado la llamó a las 2:17. La conversación fue breve, tensa, llena de silencios cargados. Rodrigo no confirmó nada al principio. Preguntó quién era ella, cómo había obtenido el correo, qué quería exactamente. Eva le respondió con esa serenidad de quien ya ha pasado el punto de no retorno. Le dijo que había escuchado suficiente en el pasillo como para entender la situación, que tenía el dinero en lugar seguro, que no quería nada de él, que solo quería devolvérselo de una manera que no le perjudicara, y que su exmarido ya había intentado robárselo esa mañana, así que el tiempo era un factor relevante. Hubo un silencio largo. Luego Rodrigo dijo: ¿Dónde puedes estar en una hora? Se encontraron en la cafetería de un hotel en el barrio de Salamanca. Rodrigo llegó sin traje, con vaqueros y una chaqueta oscura, y Eva comprendió que así era como él procuraba no ser reconocido. Se sentaron frente a frente. Eva sacó la bolsa de plástico de su bolso y la colocó sobre la mesa, debajo de la chaqueta de Rodrigo que él había dejado caer estratégicamente en ese lado. Rodrigo no la abrió. La miró a ella. ¿Por qué no se quedó con el dinero?
Era la pregunta que Eva había estado esperando y que llevaba horas preparándose para responder con honestidad. «Porque no es mío», dijo, «y porque conozco bien lo que es que alguien te destruya con mentiras. No iba a participar en hacer eso a otra persona». Rodrigo Prado la miró durante un momento que a Eva le pareció muy largo. Luego asintió una sola vez. Lo que vino después fue más complicado que el intercambio del dinero, porque Rodrigo, antes de levantarse de esa mesa, le preguntó si estaría dispuesta a declarar ante un notario lo que había escuchado en el pasillo. Eva entendió lo que eso significaba: salir de las sombras, poner su nombre en un documento, convertirse en testigo en una disputa entre una familia de poder incalculable. El tipo de decisión que podía cambiar su vida para bien o destruirla del todo. Dijo que lo pensaría. Rodrigo le dio un número de contacto directo y le pidió que no tardara. Esa tarde, recogiendo a Ana del colegio, la niña le preguntó por qué tenía esa cara. Eva le dijo que había tenido un día de muchos pensamientos. Ana, con la sabiduría práctica de los 7 años, respondió que eso le pasaba a ella cuando no se podía decidir entre dos cosas y que lo mejor era elegir la que no daba vergüenza contarle a alguien. Eva se quedó quieta en mitad de la acera y miró a su sobrina. «¿Quién te enseñó eso?» Ana se encogió de hombros. «La seño Carmen, pero creo que tiene razón». Esa noche, mientras Ana dormía, Eva encontró la carta. La había guardado dentro del sobre cuando lo vació de billetes y no le había prestado atención. Era un papel doblado en 3, más antiguo que los billetes, con una caligrafía pequeña y apretada. La leyó 2 veces antes de entender lo que estaba leyendo. Era una carta de Ricardo Prado, el fundador del grupo, fechada casi 8 años atrás. Estaba dirigida a su abogado de confianza y nunca había llegado a su destino. O quizás sí había llegado y el abogado la había guardado en algún lugar de donde había terminado, mezclada con los documentos del fondo de reserva. En esa carta, Ricardo Prado reconocía que tenía una hija biológica fuera de sus 2 matrimonios, una niña nacida de una relación que había mantenido en secreto con una mujer llamada Rocío. Ricardo afirmaba haber constituido un fondo específico, distinto del fondo de emergencia de la empresa, para garantizar el bienestar de esa niña, y dejaba instrucciones claras para que su abogado se asegurara de que ese dinero llegara a su destino si él faltaba. Rocío, el nombre de la hermana de Eva, la madre de Ana. Eva tardó mucho tiempo en volver a respirar con normalidad. Se levantó, fue al dormitorio de Ana, la miró dormir, contó sus respiraciones. Luego volvió a la cocina y leyó la carta por tercera vez. Ana era hija de Ricardo Prado. Ana era heredera del grupo empresarial Prado. Ana tenía 7 años, escoliosis severa, una operación que costaba 42.000 euros y acababa de convertirse en el mayor problema de Valeria y Daniel Prado. Eva tomó la carta, la metió en una funda de plástico, la guardó en el fondo de un libro que sacó de la estantería al azar, y el libro lo metió en la mochila que Ana llevaba al colegio. Era el último sitio donde nadie buscaría nada. Llamó a Rodrigo a las 7 de la mañana. «Hay algo más», le dijo. «Necesito que vengas con tu abogado, el de confianza, no alguien de la empresa». La reunión se celebró al día siguiente en el despacho de un notario en el barrio de Chueca. Eva llevó la carta. El abogado de Rodrigo la leyó 2 veces. Rodrigo la leyó una sola vez y luego cerró los ojos durante unos segundos que Eva supo interpretar como el momento en que un hombre entiende que todo lo que creía saber acaba de reorganizarse. Ana era su hermana, media hermana, la hija secreta de su padre,
Y Valeria lo sabía. Tenía que saberlo porque Valeria sabía todo lo que tenía que saber sobre Ricardo Prado. Había dedicado años a conocer sus secretos, y si la carta había estado mezclada con los documentos del fondo de reserva, era precisamente porque Valeria había querido mantenerla enterrada junto al dinero, fuera del alcance de Rodrigo, fuera del alcance de cualquiera que pudiera usarla para reclamar parte del patrimonio familiar. La reunión del consejo era el viernes. Quedaban 48 horas. Lo que Eva no sabía era que Andrés, al descubrir que el sobre contenía papel de periódico, no había llamado a Daniel furioso, sino que había ido directamente en su busca con la información de dónde vivía Eva y cuál era el colegio de la niña. Daniel era un hombre que creía que el dinero resolvía todos los problemas, incluyendo los que no deberían resolverse con dinero. Ofreció a Andrés lo suficiente para que sirviera de intermediario en una proposición directa a Eva: el dinero para la operación de Ana, transferido de inmediato a cambio de la carta y de su silencio. Andrés la llamó ese mismo jueves por la mañana. Le explicó la proposición con esa voz suave que Eva reconocía de años de matrimonio y que siempre había precedido algo destructivo. Le dijo que sería lo mejor para todos, que la niña estaría bien, que ella podría seguir con su vida. Eva escuchó hasta el final sin interrumpirle. Luego le dijo: Andrés, la última vez que me ofreciste lo mejor para todos, tardé 2 años en recuperar mi nombre. No voy a volver a cometer ese error. Colgó y llamó a Rodrigo. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. El abogado de Rodrigo presentó ante el consejo una documentación que demostraba la existencia de la cuenta paralela controlada por Valeria, los movimientos de fondos realizados durante los últimos meses y la carta de Ricardo Prado autenticada por el notario. Rodrigo compareció en persona ante el consejo y expuso los hechos con una frialdad que Eva, escuchando el relato después, imaginó que le había costado enormemente mantener. Valeria intentó refutar la carta. Su abogado argumentó que era un documento de autenticidad dudosa, que la fecha podía haber sido manipulada, que las intenciones del fallecido Ricardo Prado eran imposibles de verificar. Pero el consejo tenía también las grabaciones del despacho, grabaciones que resultó que el propio sistema de seguridad del edificio había capturado, porque Rodrigo, aquella noche del martes, no había recordado desactivar el protocolo de registro que él mismo había activado 2 semanas antes ante la sospecha de que alguien accedía a sus archivos fuera de horario laboral. Las voces de Daniel y Rodrigo estaban registradas. Las palabras de Daniel, claras y condenatorias. Valeria y Daniel Prado fueron apartados del Consejo de Administración de forma cautelar esa misma tarde, mientras la Fiscalía Anticorrupción recibía el expediente completo. El proceso judicial llevaría tiempo, como siempre llevan tiempo estas cosas en España. Pero el control del grupo quedó en manos de Rodrigo. 2 días después, Eva recibió una llamada del abogado de Rodrigo. Le informó de que, previa revisión de los documentos legales, se había abierto un expediente para reconocer la filiación de Ana Navarro como hija biológica de Ricardo Prado. El proceso requería prueba de ADN, trámites, tiempo. Pero el fondo específico que Ricardo había constituido para su hija, que había permanecido bloqueado y oculto durante años, sería liberado tan pronto como el juzgado diera la autorización provisional, lo cual el abogado estimaba que ocurriría en pocas semanas, dada la documentación disponible. El fondo cubría con creces la operación de Ana. Cubría muchas otras cosas, además. Eva fue al Hospital La Paz el lunes siguiente y habló con el jefe de cirugía que llevaba el caso de su sobrina. Explicó la situación. Le preguntó cuánto tiempo necesitaría para programar la intervención desde el momento en que la financiación estuviera confirmada.
El médico dijo que con un aval documentado podían tenerla en el quirófano en 3 semanas. Eva salió del hospital a mediodía. Se quedó un momento en la escalinata de entrada mirando el cielo gris de Madrid. Ese cielo que en noviembre siempre parece que está dudando entre llover y no llover. Pensó en la noche del martes, en el pasillo vacío, en el sobre que apareció en su bolso como algo arrojado al azar por el destino, o quizás no exactamente al azar, porque el azar rara vez es tan preciso como para caer exactamente donde puede hacer el mayor bien posible. Pensó en la carta de Ricardo Prado. Pensó que aquel hombre, con todos sus defectos, con toda la cobardía de quien guarda un secreto tan grande durante tantos años, había intentado a su manera proteger a una hija que nunca había tenido el valor de reconocer en vida, y que ese intento torpe y tardío había terminado encontrando el camino que él no había sabido abrirle. Rodrigo la llamó esa tarde. Fue una conversación más larga que las anteriores. Le preguntó qué planes tenía, no por la situación legal de Ana, sino por ella misma. Eva tardó un momento en responder porque era una pregunta que hacía mucho tiempo que nadie le hacía y que ella misma había dejado de hacerse. Le dijo que no lo sabía todavía. Rodrigo le dijo que el grupo tenía un departamento de responsabilidad social y comunicación interna, que llevaba meses buscando a alguien con capacidad para gestionar sus programas educativos. Que era un trabajo distinto de dar clase, pero que usaba habilidades parecidas, que si le interesaba hablar de ello, su asistente podía coordinar una reunión. Eva dijo que lo pensaría. Lo pensó durante el trayecto en metro de vuelta a Vallecas. Lo pensó mientras preparaba la cena, mientras ayudaba a Ana con los deberes de mates, mientras le leía el cuento de antes de dormir. Un cuento de una niña que vivía en un faro y que aprendía a leer las estrellas para orientar los barcos perdidos. Cuando Ana se quedó dormida, Eva se quedó sentada al borde de la cama un rato más, mirándola. 3 semanas después, Ana entró a quirófano a las 8:15 de la mañana. Eva esperó en la sala de espera durante 6 horas. El médico salió a buscarla con esa expresión tranquila que los buenos cirujanos aprenden a sostener para no matar de ansiedad a las familias antes de tiempo. Le dijo que todo había salido bien, que la intervención había sido limpia, que la recuperación llevaría meses de fisioterapia, pero que el pronóstico era excelente, que no había ningún motivo para pensar que Ana no pudiera llevar una vida completamente normal. Eva se permitió llorar durante exactamente 4 minutos en los aseos del pasillo. Luego se limpió la cara, salió y fue a sentarse junto a la cama de la niña a esperar a que despertara. Cuando Ana abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarla con la mirada. Lo segundo fue preguntar si los delfines podían sobrevivir fuera del agua durante un rato, porque le había parecido que soñaba con un delfín en tierra y quería saber si era posible. Eva le dijo que no, que los delfines necesitaban el agua para vivir. Ana lo meditó unos segundos y luego dijo: «Entonces tenemos que cuidar el mar». Eva le prometió que lo harían. El proceso judicial contra Valeria y Daniel Prado avanzó durante los meses siguientes con esa lentitud característica de los asuntos en los que el dinero tiene buenos abogados. Pero los cargos eran suficientemente graves: fraude, manipulación de documentos, obstrucción a la justicia, para que ningún tribunal pudiera hacerlos desaparecer del todo. Andrés Salas fue citado como testigo de los hechos relacionados con el allanamiento del apartamento de Eva, lo que le costó una sanción y le abrió un expediente que, de haber procedido a juicio, habría significado cárcel. Llegó a un acuerdo. El reconocimiento legal de Ana como hija de Ricardo Prado tardó algo más de lo estimado, como suele pasar cuando hay patrimonios considerables y familias que prefieren que ciertas verdades permanezcan enterradas. Pero la prueba de ADN fue concluyente,
y la documentación era sólida. El juzgado de familia emitió la resolución en primavera. Ana pasó a ser Ana Prado Navarro de manera oficial, aunque Eva continuó siendo su tutora legal y la persona que la llevaba al colegio, le hacía los bocadillos, le leía los cuentos y le explicaba por qué los delfines necesitan el mar. Eva aceptó el trabajo en el Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social del Grupo Prado. Empezó en marzo, con un horario que le permitía seguir siendo la primera persona que Ana veía por la mañana y la última que la veía por la noche. Su primer proyecto fue diseñar un programa de becas para hijos de familias en situación de vulnerabilidad que quisieran acceder a estudios universitarios. No era lo mismo que dar clase, pero había días en que se parecía bastante. A veces, cuando se quedaba sola en su despacho al final de la jornada, miraba por la ventana el perfil de Madrid y pensaba en aquella noche de noviembre, en el pasillo silencioso, en el sobre que aterrizó en su bolso como una pregunta que el universo le hacía para comprobar quién era realmente, y pensaba que la respuesta que había dado no había sido perfecta. Había tenido miedo, había dudado, había cometido errores, pero que había sido honesta, no con la honestidad fácil de quien no tiene nada que ganar con mentir, sino con la honestidad costosa de quien tiene todo que ganar y elige de todas formas no hacerlo. Y pensaba que eso, al final, era lo único que nadie podía quitarte, aunque se lo propusieran con todo el poder y todo el dinero del mundo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó en algún lugar que todavía no sabes exactamente nombrar. Quizás reconociste a alguien en Eva, quizás reconociste a alguien en Ana, quizás simplemente necesitabas recordar que la honestidad, aunque nadie la vea en ese momento, siempre termina dejando huella. Deja tu comentario ahí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más adentro. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia hoy, compártela con esa persona. A veces, el mejor regalo que puedes hacerle a alguien es recordarle que vale la pena seguir siendo buena persona, aunque cueste.